Bien, entonces te decía ahorita que siempre en la primera página de las pruebas nacionales sale ejercicio concerniente a esto, a lógica y conjunto. Te decía que el método deductivo es el que va de lo general a lo particular y el inductivo es todo lo contrario, va de lo particular a lo general. En este caso, aquí el primer ejercicio hace referencia al método deductivo y dice: una conclusión válida a partir de la proposición todos los seres vivos necesitan alimentarse es conveniente que siempre para elegir o resolver los ejercicios de las pruebas nacionales utilicemos el método de tanteo y error. ¿En qué consiste ese método? En ir eliminando opciones. O sea, Opción. tú lees la primera opción y la relaciona con la pregunta y así te das cuenta si corresponde o no. Por ejemplo, la primera dice: José es un ser vivo, por tanto necesita alimentarse. Bueno, Espérate, déjame leer. Una conclusión válida a partir de la proporción. Todos los seres vivos necesitan alimentarse. José es un ser vivo, por tanto necesita alimentarse. esa, Algunos seres vivos. esa parece ser lógica, ¿verdad? Pero no vamos a Sí, concentrar solo en esa, vamos a leer la demás, a ver qué tanta relación tienen con lo que piden. Algunos seres vivos, algunos seres vivos no necesitan alimentarse. Esa no va. el perro es un ser vivo, puede ser que necesite alimentarse, tampoco. Tampoco esa va. Si es un ser Si es un vivo, ser vivo, es porque puede alimentarse. si es un ser No. vivo, es porque puede alimentarse. Pueden ser esas dos, tanto A como D, pero A se acerca más, porque dice, todos los seres vivos necesitan alimentarse. Entonces, José, José es un ser vivo, por tanto necesita alimentarse. exacto, entonces ahí la respuesta es la A. Entonces en la siguiente dice, si R y S son dos proposiciones, R, Virgilio y Diana son estudiantes. S, María Alba y Luciana se graduaron. ¿Cuál de las proposiciones traduce la proposición R bicondicional C? Esa doble flecha se lee en lógica como bicondicional. Bicondicional. La que tiene una sola flecha es condicional y esa bicondicional. Y se traduce, quiere decir sí y solo sí. ¿Me está escuchando? Esa doble flecha se traduce como sí y solo sí en lógica. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Si R y S son dos proposiciones, R, Virgilio y Diana son estudiantes y S, María Alba y Luciana se graduaron. ¿Cuál de las proposiciones traduce la proposición R doble implicación es o bicondicional es? Entonces la A dice, Virgilio y Diana son estudiantes o María Alba y Luciana se graduaron. Está claro que esa no es, ¿verdad? Yo te dije que se traduce como sí y solo Ajá. sí. Entonces la B, si Virgilio y Diana son Si Virgilio y estudiantes, Diana son estudiantes, entonces entonces, Mariana y Luciana no son. esa es, Si Virgilio y Diana son estudiantes, entonces María Alba y Luciana no se graduaron. esa no es. No. Entonces la C dice, Virgilio y Diana son estudiantes y María Alba y Luciana se graduaron. Tampoco esa es. Virgilio y Diana son estudiantes, sí y solo sí, María Alba y Luciana se graduaron. Esa es. Esa es. Entonces, siempre que tú veas ese signo de doble implicación, tú tienes que acordarte de sí y solo sí. Cuando tiene una sola flechita es sí, entonces. Por ejemplo, si hubiera tenido una sola flechita,
fuera O sea, la, apuntando a un solo lugar. exacto, fuera la B, porque la B dice, a ver, Sí, Virgilio y Diana son estudiantes. Entonces, María Alba y Luciana no se graduaron. exacto. Sí, o sea, sí entonces. La que tiene la flechita es sí entonces. Las dos flechitas, sí, solo sí. Exacto. Entonces la tercera dice, ¿cuál de los siguientes razonamientos es una conclusión válida a partir de la aseveración? Algunos países son productores de petróleo. Algunos países son productores de petróleo. La A dice, Brasil es un país que puede ser que produzca petróleo. Pues no, La B dice, si es un país es porque produce petróleo. ¿Es correcto eso? no, no. Entonces la D dice, todos los países producen petróleo. Y falta la otra, la C. La C no se ve, pero tiene que, Esa es entonces. tiene que ser la C, claro, porque ninguna de las otras se acerca. Vamos a ver. La C dice, a ver, espérate. Dice, Perú es un país por Perú es un país, por tanto produce petróleo. Está lejos también eso. Brasil es un país que puede ser que produzca la porque no está, o sea, no está aseverando que Brasil produce petróleo, dice que puede ser. Brasil es un país que puede ser que produzca petróleo. Esa es la que más se acerca, porque las demás no se acercan. Si es un país es porque produce petróleo, no, porque son algunos. Todos los países producen petróleo, no todos, porque son algunos. Entonces la 4 dice, una conclusión válida a partir de la aseveración, todos los seres humanos tienen corazón, es, como dice la primera. Juan es un ser humano, por lo tanto tiene corazón. Un gato tiene corazón, por lo tanto es un ser humano. Algunos seres humanos no tienen corazón. Si es un ser vivo, tiene corazón, entonces es humano. ¿Cuál es la que más se acerca? Sí, todos los seres humanos tienen corazón. Si es un ser vivo, tiene corazón. Si es un ser vivo, tiene corazón, entonces es un humano. Entonces humano. No, la que más se acerca es la A. Juan, Ah, Juan a partir- es un ser humano, por tanto tiene corazón. exacto, o sea, en base a lo general se va a lo específico. Va desde lo general a lo específico. Juan es un ser humano, por tanto tiene corazón. Entonces la 5 dice, a partir de la aseveración, algunas personas estudian y trabajan. ¿Cuál de las conclusiones es válida? Oye, algunas personas estudian y trabajan. Ninguna persona estudia y trabaja, todas las personas estudian y trabajan. Manuel es una persona, por tanto, no todas las personas estudian y trabajan. Esa. Exacto. La de exacto. Entonces la 6 dice, a partir de cuál información se puede inferir que algunos animales son domésticos. Todos los animales son domésticos, la A se va. B, los animales son domésticos, también se va. Ningún animal es doméstico. A la D, no todos los animales son domésticos. Exacto. Bueno, qué fácil es. Bueno, algunas son fáciles. Entonces la 7 dice, dada la proposición, si llueve, Si llueve, se se mojará mojará la la gente. gente en la calle. Sucede que está lloviendo, una conclusión lógica a partir de la premisa dada que Es que la A dice, está lloviendo.
Si llueve, se moja la calle. Si sucede que está lloviendo. Esa se va, ¿verdad? Está lloviendo. Sí. Porque dice, dada la proposición, si llueve, se mojará la En gente las, en las calles. Y sucede que está lloviendo. Entonces, si está lloviendo, ¿qué va a pasar? No va a estar se lloviendo. mojará la gente en la calle. No Exacto. saldrá la gente a la calle. No, porque si tú te vas al inicio, la proposición no dice si llueve, la gente no saldrá a la calle. La proposición dice si llueve, se mojará la gente en la calle. Entonces, si está lloviendo, ¿qué va a pasar? Ah, se mojará la gente en la calle. Exacto. Entonces dice la 8, si P, los jóvenes son estudiosos y Q es José es estudiante, la La proposición P, proposición P, doble, sí y solo si se lee. Si los jóvenes son estudiosos, entonces José es estudiante. Los jóvenes son estudiantes, sí y solo sí. José es estudiante. Esa, la B. exacto. Pero ten en cuenta que aunque parezca, o sea, aunque sea Yo rotundo, leí las otras dos también. bueno, ¿qué pasó aquí ahora? La 9, la 9 dice, En la expresión, P, P conjunción Q, implicación P, doble implicación Q. El conectivo de mayor orden jerárquico es en este caso, el conectivo de mayor orden jerárquico es el que une ambos paréntesis. O sea, este que está en el centro es el de mayor orden, implicación. la implicación. Siempre el conectivo de mayor orden jerárquico va a ser el que une ambas preposiciones que están agrupadas. Entonces aquí dice, si P y Q son dos proposiciones, siendo P 8 más 4 igual a 2 y Q 15 menos 9 mayor que 6. ¿Cuál es la expresión que traduce la proposición P si solo si Q? P doble implicación Q. ¿Cuál sería esa expresión? Nueve mayor. Yo no sé eso. Como que tú no te... Mira, a ver, no está viendo bien. Si P y Q son dos proposiciones. Eso es P, 8. similar a lo de ahorita. Lo único es que aquí te están dando números, no te están dando una oración. La A dice, Ah, ya. La B, la B, la B. la B, claro, porque te dice 8 dividido entre 4 es igual a 2 si y solo si 15 menos 9 es 15. mayor que 6. Sí. Ah, yo pensaba que había. Bien, aquí entonces dice, de los siguientes razonamientos, ¿cuál es una conclusión válida a partir de la aseveración? Algunos jugadores de pelota son pitchers. No se ve la opción ahí. La A, Tienen que darle más petelado. a ver, no es que Tampoco. salen cortadas. Pero tú sabes que se la A, no, no la, Solo los pitchers son jugadores de pelota. Espérate. De la siguiente razonamiento, ¿cuál es la conclusión válida? la conclusión De los válida. siguientes razonamientos, ¿cuál es la conclusión válida a partir de la
Aseveración, algunos jugadores de pelota son pitchers. Solo los pitchers son jugadores de pelota, no. Todos los jugadores de pelota son pitchers, no. Manuel es un jugador de pelota, por tanto es un pitcher. David es pitcher, porque es jugador de pelota. Dice, en el gráfico M, N y T corresponden a la posición de las viviendas de José, Joel y Juan respectivamente. O sea que cada letra en orden le corresponde a cada nombre. De acuerdo a la información, ¿cuál de las expresiones? Espérate de nuevo, del principio. Vamos a ver. En el gráfico M, N y T corresponden a la posición de las viviendas de José, Joel y Juan. Efectivamente, de acuerdo a la información, ¿cuál de las expresiones es verdadera? En el gráfico M, N y T corresponde a la posición de la vivienda de José, Joel y Juan. Ya yo sé eso. Lo que tú estás escribiendo, M presenta a José. Sí, pero para Y tenerlo claro. Joel y Juan son N y T. Exacto. Efectivamente, de acuerdo a la información, ¿cuál de las expresiones es verdadera? ¿Cuál de las expresiones es verdadera? José. Dice la primera. José y Juan viven en una calle perpendicular. José, Joel y Juan viven en calles paralelas. Tú sabes que las calles perpendiculares son las que se intersectan formando 4 ángulos de 90 grados, por ejemplo así. Esas dos rectas son perpendiculares. Ahora, paralelas son estas dos rectas que nunca se cortan. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál de las expresiones es verdadera? José y Juan viven en calles perpendiculares. Joel y Juan viven en calles paralelas. A ver, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, ya este ejercicio es de conjunto. Dice, si A es igual a 1, 2, 3, 7, 8 y 9, y B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál de las expresiones es correcta? O sea, tiene que tener en cuenta esto. La intersección de dos conjuntos son los elementos que se intersectan, o sea, los elementos que están tanto en un conjunto como en el otro. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 en un conjunto y 3 en el otro y solamente esos elementos son iguales en ambos conjuntos, ya esa es la intersección es 3. Contrario. La intersección es como la moda en el gráfico. En el gráfico de barra, el número que se repite. Exacto, el elemento que corresponde tanto a un conjunto como al otro. Contrario a la unión. La unión, como su nombre le indica, es la unión de todos los elementos de ambos conjuntos sin repetición. La unión, entonces, mira, todo elemento de la interacción de A y B es igual a 3. Todo elemento de la intersección de A y B es menor que 3. Existe al menos un elemento de la intersección de A y B que es mayor a 3. Existe al menos un elemento de la intersección de A y B que es igual a 3. Entonces, para tú darle respuesta a eso, primero tienes que encontrar la intersección, ya que como tú ves ahí, todas las opciones se refieren a la intersección. Entonces, ¿cuál es la intersección entre A y B? Vemos que en A, 3. exacto. La intersección. Entonces sería la D. No. La intersección entre A y B es 1, 2 y 3. ¿Ves? Que se repite. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
Esa es la intersección. Esos tres elementos se intersectan. Entonces, a partir de eso, ¿Cómo intersecta? o sea, la intersección, como te Se dije suman. ahorita, no, son los elementos que están en un conjunto, tanto como en el otro. Son los elementos que se repiten en un conjunto y en el otro. Ajá. Entonces, tú ves ahí que 1, 2, 3 está en el conjunto A y también está en el conjunto B. O sea que la intersección de esos dos conjuntos es 1, 2 y 3. O sea, la intersección no siempre hace referencia a un elemento. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6. Lo que Un se grupo. intersecta. Exacto, lo que se intersecta. Entonces, ¿ahí cuál sería correcta? Entonces, a Es partir igual a de 3, eso, es menor que 3, es mayor a 3, vamos a ver, todo es igual a elemento, 3. vamos a ir eliminando. Todo elemento de la intersección de A y B es igual a 3. Es falsa esa. No, Todo elemento de la intersección de A y B es menor que 3. sí. No, porque está el 3 y el 3 no es Ah, menor que no. 3. Entonces, ¿Existe al menos un elemento? en No. la no. Ah, Entonces, el AD entonces, existe al menos un elemento de la intersección de A y B que es igual a 3. exacto, sería la D. Entonces vamos al siguiente ejercicio que dice, dado los conjuntos n igual a 2, 4, 6 y 8 y m igual a 1, 3, 5, p igual a 0, negativo 1, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? Primero ¿Cuál de las siguientes? vamos a nombrar los signos. Mira, este signo que está aquí se lee como pertenece a, pertenece. Este símbolo que está aquí, la U volteada, hace referencia a la intersección y la U normal hace referencia a la unión. Entonces, ¿qué es lo que me dice la primera opción? 3 pertenece a la intersección de M y N. Entonces, ¿qué hacemos para determinar eso? Buscamos la intersección de M y N y miramos si el 3 pertenece a esa intersección. ¿Es correcto eso? No entendí de nuevo. Bien. La opción A me dice que el 3 pertenece a la intersección de los conjuntos M y N. Entonces, para darle respuesta a esa opción que vemos en el inicio, tenemos que determinar la intersección de M y N para ver si el 3 está en esa intersección. No, ¿Está en esa intersección? no, ¿Por qué? porque solo se repite en uno y la otra no está. ¿Cuál es la intersección de M y N ahí? La intersección de M y N, oh, no tiene. No tiene, o sea que es el conjunto vacío. Intersección es un conjunto, cuando no tienen intersección es conjunto vacío, o sea, esto que está ahí, ese cero con una raya por el medio, eso significa conjunto vacío. Entonces, igual la A no es, porque el 3 no pertenece al conjunto vacío. Entonces la B me dice, M intersección N intersección P es igual al conjunto vacío, o sea, la intersección N, de los tres conjuntos, tenemos que determinar que si la intersección de los tres conjuntos es igual al conjunto vacío. esa es, El conjunto vacío, claro, porque ninguno, mira, aquí en la P está -1 y en la otra, en las otras no. exacto, esa es.
Entonces vamos a seguir mirando las otras para determinar por qué no lo son. Entonces la C dice M unión P es igual a N. M unión P es igual a N. La U al revés, voltea, Es unión. es intersección. Y la U normal es unión. Exacto. Entonces la C me dice M unión P es igual a N. O sea, que la unión de los conjuntos M y P es igual al conjunto N. Eso es lo que me está diciendo ahí. La unión de estos dos M conjuntos, y P, no. imposible, nunca. Entonces, la D me dice que M y M intersección P es igual a 1, menos 1. No. tampoco. Entonces, la respuesta verdadera sigue siendo esta, la B. Entonces, la quince como que no se ve muy bien. Vamos a ver. La 15 dice, dado los ¿Cómo conjuntos que no se ve? M, o sea, está Ah, borrado, ok. Dado los conjuntos M igual, personas cuyo nombre, personas comienzan cuyos con nombres A. comienzan con A. Y N, personas cuyo apellido comienzan con A. O sea, ¿Cuál M de las siguientes expresiones es verdadera? son verdad. Diana Núñez, Diana y Núñez pertenecen a la unión M y N. La unión M y N sería que M y N, la unión M y N, A y A, porque M son las personas cuyos nombres comienzan con A, o sea que eso es A, y N, personas cuyo apellido comienzan con A, o sea que tengo otra A. Entonces la unión de esos dos conjuntos es igual a A. Entonces tengo que determinar que si Diana Núñez pertenece a ese conjunto. no, ¿Por qué? porque empieza con D y N. Exacto. Entonces B, Ana Alba pertenece a la intersección de M M, y MN. a la intersección, sí. Exacto, esa es la correcta. Entonces, porque María Pérez, por ejemplo, no pertenece a la unión de MN y tampoco Nina A Álvarez. la intersección será Nina Álvarez, tampoco pertenece a la intersección. Espérate. N. Es la D. Es la D. ¿Tú sabes cómo fuera la A? Si aquí en vez de una intersección hubiera una unión. O sea, Ana Alba pertenece a la unión de MN, pero no a la intersección de MN. Porque ¿qué es la Ajá. intersección? Los elementos que están, Pero que entonces la D, sí, Nina Álvarez, a la intersección, de MN. Porque, o sea, el conjunto NA intersectado con el conjunto A es igual a A. O sea, el elemento que se repite en esos dos conjuntos es A. ah, ajá. Y en Nina Entonces, Álvarez tenemos una sola A, o sea que sí pertenece a la intersección. ¿Entendiste eso ahí? ajá, Nina Álvarez tiene 2 A, por eso con la intersección, Nunca esa era podría, válida. nunca podría ser. Ah, sí, con la intersección sí, pero Eso es lo que te digo, Ana Álvarez, con la intersección, no puede ser. Ana Alba pertenece a la intersección de MN, nunca podría ser. Pero si, por ejemplo, hubiera una unión, sí. Ana Alba sí pertenece a la unión de MN, porque cuando unimos M y N, tenemos dos A. M y N. M y N.
los conjuntos M y N. Capichi. ¿Lo entendiste? Sí. Ah, pero habla entonces. Cuando no. La forma correcta de escribir en notación conjuntista el conjunto M que consiste en -5. Dados los números reales entre -5 y 3 es. Okay. Entonces te pide la forma correcta de escribir en notación conjuntista el conjunto M que consiste en -5 y todos los números reales entre -5 y 3. O sea, te están pidiendo una notación de conjunto que incluya al -5 y todos los números reales que estén entre -5 y 3. Entonces aquí mira, por ejemplo la A se lee M es igual a los reales, porque X denota los reales que estén dentro del conjunto X mayor que -5. O sea, ahí está denotando los números que son mayores o iguales que -5, pero aquí arriba no te pide eso. Te piden los números, 5 y todos los números reales entre 5 y 3. o sea que esa no puede ser, ¿verdad? Ajá. Porque aquí simplemente está denotando los números mayores o iguales que -5. Entonces M M denota a los números menores o iguales que -5. Entonces no podría ser esa tampoco, ¿verdad? no. Entonces la C, ¿qué dice la C? o qué sé yo. La C dice los números, dice los números que estén dentro del intervalo -5 menor o igual que X y X menor que 3. Y la D, los números que estén del intervalo -5 menor o igual que. Entonces, la C, por ejemplo, no puede ser porque si te dice -5 menor o igual que X, te está diciendo que son todos los números que son iguales a -5 o menores que -5. O sea, que ahí te está incluyendo el -6, -7, -8, hasta el infinito negativo. Entonces, esa no puede Aquí ser. es la D entonces. Sí, vamos a pasar al otro entonces. Según el gráfico, un elemento que pertenece a Q y a R, pero no a T, es Según el gráfico, B, un A, elemento, 8. un elemento que pertenece a Q y a R, pero no a T. A, 8. Entonces, tenemos que identificar los conjuntos primero para determinar eso. Los elementos que pertenecen a Q, ¿cuáles son? 1 6, y 3. 1, 6, 2 y 3, porque todo esto es Q. Ajá. Entonces, los elementos que pertenecen a R son 4, 3, 2, 8 2, 8. y 5. O sea, todo eso. Y los elementos que pertenecen a T son 2, El 3. El 6, 3. 8, 7. El 3. Vamos a ver si es el 3. Me dice un elemento que pertenece a Q y a R, pero no a T. Efectivamente es el 3, porque vemos que en la intersección de Q y R tenemos el 3, pero en la intersección de Q, R y T no tenemos el 3. O sea que
Sí, es el 3. Es el 3. Es el 3. El siguiente En ejercicio. una escuela de idiomas hay 24 estudiantes de inglés, 35 de francés y 22 de alemán. De, de contabilidad, de la contabilidad, 10 estudian inglés y alemán y 5 estudian inglés. Francés y alemán. ¿Cuál es el diagrama que representa la distribución estudiantil de la escuela? Entonces, A, ¿cuántos estudian inglés? 24. 24 estudian inglés. Francés, ¿cuánto estudian? Francés estudian 35 35 y francés 22 alemán. y 22 Ya, el AB. alemán. Tranquilo, vamos a ir identificando por tanteo y error. Y 22 alemán. Entonces, ¿por qué no es la A? Vamos a contar los elementos del conjunto I, o sea, los elementos del conjunto de los estudiantes que estudian inglés. ¿Serían cuántos ahí? De los 24. estudiantes, sí, hay 24, por eso no es esa. Entonces, 24. mira la B. No, Inglés 24. pero en ese No, punto, pero espérate, que te voy a decir lo de la B. Mira, lo de la B, inglés 24, alemán 22 y francés 35. Entonces, lo que llevan 10 estudiantes, lo que lleva de la contabilidad, 10 estudian inglés y alemán 5. Esos son los que están en el medio de los dos, 10 y 5. ajá, entonces vamos a contar en el B los elementos que pertenecen a los estudiantes que, o sea, los elementos del conjunto I. ¿Cuántos son? Ah, todos los números. Son todo eso, todo lo que están dentro de ese círculo, mira. O sea que son 39, no 24. Ya por esa razón no puede ser ese, porque dice que son 24 estudiantes de inglés. Ya por esa razón eliminamos ese. Entonces, Ah, pues ninguno hay 20. por Ah, ejemplo, ahí en el hay 24, 24 de inglés. De francés, ¿cuánto hay? 35. Ah, Y pero de entonces, de alemán hay 17. Ah, 22 también. 22, o sea que es ese. Y también cumple con el otro requisito que es 10 estudian inglés y alemán. 10 estudian inglés y alemán 10 estudian inglés y alemán y 5 estudian inglés. y 5 estudian inglés. O sea que es la A, ¿verdad? Vamos a seguir con la C, a ver. Y el francés, entonces. No, porque no te habla sobre. Bien, y te dice 5 estudian inglés, francés y alemán. Ah, 5 eh, francés, 5 alemán y 5 inglés. Eh, ya, eh, ahora sí. la- De la A. ese ejercicio siempre le gusta salir en la prueba nacional. O sea, en todos los cuadernillos que yo he revisado, siempre aparece. Así que bueno que tú lo tengas presente, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, contar elemento por elemento de cada conjunto y luego concluye. Sí, esa opción. El ratón no se quiere mover, ahora sí. Bien, entonces vamos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes conjuntos del gráfico son equivalentes y distribuidos a la vez? Y disjuntos a la vez.
Dos conjuntos equivalentes son los que poseen el mismo número de elementos, o sea, poseen la misma cantidad de elementos. Y dos conjuntos disjuntos son los que no tienen ningún elemento en común. B y D. Correcto. B y D. Vamos a ver por qué B y D. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de gráficos son equivalentes y disjuntos a la vez? Vemos que B tiene un total de ¿cuánto? De 15 elementos. Ajá. Y D tiene un total también de 15 elementos. O sea, son equivalentes. Y disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Correcto. B y D. Entonces aquí Pues dime. ya, compadre. Me va a doler la cabeza. No, estamos terminando ya. Estamos terminando ¿Cómo terminamos? de ese cuadernillo, sí. Estamos terminando ese cuadernillo. Pero que nosotros no llevamos ni una hora aquí que lo tuyo. ¿Cómo que no, compadre? Entonces el siguiente ejercicio dice, dado los conjuntos A igual a 1, 2, 4, 3, 5, B igual a 5, 6, 7, C igual a 1, 2 y 3, y D igual al conjunto vacío. ¿Cuál de las siguientes Espérate. afirmaciones Dados. Afirmaciones es falsa. Vámonos para el A intersección D igual a D. Eso es cierto. O sea, A intersección D es igual a D. Si yo, No. si yo intersecto A con el conjunto vacío, ¿me da D? No, imposible. Si yo intersecto A con el conjunto vacío, ¿me da D? No. ¿Por qué? A con el conjunto vacío. ¿Cuáles elementos tienen en común A y D? A con el conjunto vacío. Si yo tengo un vaso lleno de agua y tengo otro sin nada de agua, ¿qué tienen en común esos dos vasos? Nada. Nada. Entonces, efectivamente, A intersección D es igual a D. Espérate, depende de dónde tú tienes los vasos. No es la D. No es la A, digo. Vamos con la B entonces. A intersección D es igual a 5. A intersección D Es igual a 5. es igual a... No. No. Entonces, la B. B intersección C es igual al conjunto vacío. B intersección D. B intersección C será. B intersección C es igual al conjunto vacío. La B intersectando a la C. No, sí. Claro, porque ningún elemento se corresponde. No hay un elemento similar en ambos conjuntos. Entonces, sería la C. Vamos a ver si la D podría ser también. A unión C es igual a la Vamos a ver. A unión C. 1, 2, 1, 2. No, imposible. Porque estamos hablando de que A unión C es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5. Espérate, Entonces es la C. espérate. Esa también se asemeja, porque A unión C, ¿a qué es igual? O sea,
todos los elementos de A y C sin repetición. Entonces, Pero espérate, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, no verdadera? Ah, es la falsa. Es la falsa. Entonces, esas dos son verdaderas. A intersección de es igual a Es 5. igual a 5. Esa es la falsa. Esa es la falsa. Por eso era que yo estaba diciendo ahorita que esta era verdadera. Dame ver, esas tres son verdaderas. Y la B es la falsa. El siguiente dice, de acuerdo a las informaciones del gráfico, ¿cuál de las expresiones es verdadera? La B. ¿Por qué la B? Un elemento, No. uno es elemento. Sí. Uno, Espérate. Espérate, no, espérate, te voy a decir. De acuerdo a yo dije a lo loco. De acuerdo a las informaciones del gráfico, ¿cuál de las expresiones es verdadera? 3 es un elemento del conjunto M y N. no, ahí dice 3 es un elemento del conjunto M menos N. N menos M. No. 3 es un elemento de M intersectado por N. No. ¿Cómo que la rayita el guión? Menos. 1 es elemento de M intersectado por N. El 3 es un elemento de M intersectado por N. Claro. O sea, la intersección de M y N es 3. Míralo ahí. El siguiente dice, esa U volteada, o sea, girada 90 grados a la derecha, hace referencia a pertenece a. Entonces, aquí dice, si A pertenece Si a A B, pertenece a B, o entonces todo sea, elemento de A es elemento de B. A partir de esta afirmación, podemos conseguir que si N es un elemento de B, entonces es elemento de A. no, Todos los elementos de B son elementos de A. pero A pertenece a B. vamos a ir depurándola cada uno. Pero que yo la estoy depurando, compadre. Es verdad, N es elemento de A, así que elemento de B. Algunos elementos de A. N es elemento de A, así que elemento de B. exacto, Esa es la C. porque todos los elementos de A están dentro de B, todos. Entonces, esa N es elemento. Entonces, la primera y la segunda, si N es un elemento de B, no, porque los elementos de B no son de A. Exacto. B es el superconjunto y A está dentro de B. No hay Ajá, forma de entonces que B sería esté dentro de A. ya, Sería, 29. sería algo así, mira. Sería algo así. Esto sería B y este sería A. Ese A y este B. Ajá. Entonces 29. Ahora, ¿cuál de los siguientes conjuntos es equivalente al conjunto 1, 9, 25? 1, Los 9. números impares, los cuadrados de números impares, los números entre 1 y 25, los números entre 1 y 25. No, porque entre los números, entre el intervalo de los números entre 1 y 25 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente.
Números impares. Los números impares, los números impares son 1, 3, 5, 7, y yo no veo el 5 ni el 7 ahí, o sea, voló del 1 O al 3. sea, pero que todos los que están ahí son impares. Sí, Y pero entonces, es una secuencia. O sea, que si son los números impares, debería después ir después del 1, el 3, luego el 5, el 7. los cuadrados de los números impares, no. Los cuadrados de los números impares. Vamos a ver si eso es correcto. Los cuadrados de los números impares, comenzando por el 1. Cuadrado de 1, 1. Seguimos con el 3. Cuadrado de 3, 9. Seguimos con el 5. Cuadrado de 5, 25. Sí, efectivamente. Los cuadrados de los números impares. Cuadrado de los números impares. ¿Cuál de las siguientes es una interpretación de x sobre 5 más 2y? La quinta parte de un número más 2. Un número dividido entre 5 más el doble del número. La suma de la quinta de un número más el doble del otro número. La suma de 5 veces un número más el doble de otro número. La quinta parte de un número más 2. Fuera la quinta parte de un número más 2, si en vez de x sobre 5 más 2y, tuviera x sobre 5 más 2x. Porque cuando aparece y, Varía. ya y es otro número diferente a x. Un Cuando número dividido entre 5 más el doble de otro número. es otro número, exacto, porque ya y es otro número. La suma de la quinta de un número más el doble de otro número. Sería la opción C. Pues ya tú debes tener en cuenta eso. Cuando te aparezca X y Y, son dos números diferentes. Será la suma de la quinta de un número más un número dividido entre 5 más el doble del número. No. Sí, La suma de la quinta de un número más el doble de otro número. exacto. Lee el que sigue. Pedro tiene una cantidad N de postales. Ana tiene 2N más 5. Esto significa que Ana tiene la mitad de las postales que tiene Pedro, más 5 postales. Ana tiene el doble de la que tiene Pedro, más 5. Ana tiene el doble de las postales que tiene Pedro. Ana y Pedro tienen igual. Ana tiene el doble de las cantidades que tiene Pedro, más 5. Claro, güey, que tú dominas eso. El 32, ¿qué dice? Virgilio, el que vivía en el típico, tiene X lápices. Y Diana el triplo más 1 que Virgilio. ¿Qué expresión algebraica representa el número de lápices de Diana? Diana tiene el triplo más 1 de Virgilio. Virgilio tiene X lápices. X más 3X más 1. X más 3X más 3X más 1. Ese. Virgilio tiene X lápices y Diana el triplo, o sea, 3X más 1 que Virgilio. X más 3X, Seguro. 3X más 1. Mira, ve, 3X analízalo. más 1. Espérate. Virgilio tiene X y Diana tiene el triplo más 1 que Virgilio. 3X más 1. O X más, no, 3X más 1. Exacto, porque X son los lápices de Virgilio. Y
Diana tiene el triple de Virgilio más 1, o sea, 13X más 1. Capichi. Capichi. Ajá. La siguiente. Virgilio tiene X la expresión algebraica que se obtiene al traducir a símbolos el cociente de 2 veces la diferencia de m y n dividida entre el triple de su suma. Es la expresión el cociente de 2 veces la diferencia de m y n dividida entre su suma. Entre el triple de su suma. E, 2m menos n dividido en 3m. ¿En qué? Recuerda. Mire, la B. La B, ¿por qué? Sí. Porque Al es final, recuerda que al 2 final, veces. ¿Qué? ¿por qué la B? Porque eso es lo que dice. Diferencia de m y a m y n. Mm, Dividida entre el triple de su suma. 2, o sea, todo al cuadrado. Esa es la A. la A, Sí. ¿por qué? La A que está entre paréntesis, que está simbolizando que la m al cuadrado y eso y la n al cuadrado. Dividida entre el triple de su suma. 3 paréntesis m más n. Exacto. 2 por la diferencia de M menos N, dividido entre 3 por la suma de M más N. Nunca va a ser la B, porque la B lo que está diciendo 2 por M menos N, dividido entre M. ¿Tú prendiste el abanico? Sí, pero que yo lo que entendí al principio fue de la... No, estaba prendido. Yo entendí la diferencia de m dividido entre el triple de su suma. Bien, entonces el siguiente que dice, Entonces, es el número 3 que dice. yo creo que N es el número, N es el número de camisas que N es el tiene número. Manuel. José dice que él José dice que él tiene 7 camisas, más que el doble de las que tiene Manuel. ¿Cuál de las expresiones matemáticas indica el número de camisas de José? N es el número de camisas que tiene Manuel. José dice que tiene 7 camisas, más que el doble de las que tiene Manuel. ¿Cuál de las expresiones matemáticas indica el número? ¿cuál sería? Vamos con la primera. Sería N más 7. N más 7. Espérate, no te N es el número de camisas que tiene Manuel. N. José dice que tiene 7 camisas, más que el doble de las que tiene Manuel. El doble sería, ¿Cuál sería el doble? tiene 7 camisas. El doble sería la camisa de Manuel por 2. O sea, ¿y qué son las ¿Cuál de camisas? las expresiones matemáticas indica? 2N más 7, 2N más 7, el doble de la camisa de Manuel más 7. más 7. Entonces, la 35 que dice, T es un número. T es un número.
Si al producto de T y 20 se dan 15 unidades, se obtiene. T es un número. Si al producto de T y 20 se le restan 15 unidades, ¿qué? O sea, el producto de 20 y T menos 15. ¿20T menos 15? 20T menos 15. Claro, el producto de T y 20, T por 20, 20 por T menos 15. 20T menos 15. Y al salario del gerente de una fábrica le llamamos S y es 12 veces el del obrero de menor. De menor salario. Sí. Ajá, estaba tapado. ¿Cuál es la expresión matemática del salario si al salario del gerente de una fábrica le llamamos S y es 12 veces el del obrero de menor salario. S y es 12 veces. S más 12. 12 veces S y es veces, 12 veces el del obrero de menor salario. Espérate. Que al salario del gerente de una fábrica le llamamos S y es 12 veces el del obrero. Pues, S menos 12. No, piensa bien, mira. Si al Si salario al salario, del gerente de una fábrica le llamamos S y es 12 veces el del obrero de menor salario. O sea, que el salario del gerente es 12 veces mayor que el del obrero. 12 veces mayor que el del obrero. S más 12. O S dividido 12. S dividido entre 12. Porque para determinar, si tú multiplicas 12 por S, para determinar el salario del gerente, luego para determinar el salario del obrero, que es 12 veces menor que el del gerente, tienes que dividir entre 12. No ¿Cuál de podría, los siguientes? no podría ser 12S, por ejemplo, porque ahí tú estarías diciendo que el salario del obrero es 12 veces mayor que el del gerente. ¿Capichi? Ajá. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la expresión algebraica m a la 3 menos n a la 2? Entre paréntesis, al cubo. 3 veces la diferencia del cubo de un número y la diferencia de otro. El cubo de la diferencia del cubo de un número y su cuadrado. El cubo de la diferencia del cubo de un número y el cuadrado de otro número. La diferencia del cubo de dos números. 3 veces la diferencia del cubo de un número y la diferencia del cubo de la diferencia. ¿Cuál sería? Pero la A. Vamos a ver. La A dice 3 veces del cubo de un número y la diferencia del otro número. O sea, dice 3 veces. Para hacer 3 veces tendría que tener un 3 como coeficiente de una de las variables. O sea, tendría que tener un 3 aquí.
Ah, entonces, ¿cómo va? A ver, cubo de la diferencia. El cubo de la diferencia del cubo de un número y el cuadrado de otro número. Entonces la C, el cubo de la diferencia. Claro, la C, porque mira, si tú te fijas, siempre se comienza a leer por la operación de mayor jerarquía. En este caso, el cubo de la diferencia del cubo de un número menos el cuadrado de otro número. La C, la C, la C, la C, la C. Yo creo que termina por aquí ya. A ver, ejercicio. Vamos con este acá. La expresión algebraica que corresponde al enunciado. La mitad del cuadrado de la suma de dos números es. La mitad del cuadrado de la suma de dos números es. Por ejemplo, comenzamos con la A. Sería la A. No. No, no, no sería. La B. M más N al cuadrado dividido 2. Seguro. Sí. Esa es la mitad del cuadrado de Porque, los números. porque está al cuadrado. Entonces, si le damos un cuadrado a uno y un cuadrado a otro, es la mitad. Seguro. O sea, le damos uno a uno y otro a otro. Es al cuadrado. Y no sería la ¿Y por qué? me dice la mitad del cuadrado de la suma de dos números. Pero también la B. Es la B. Porque la suma de N más N al cuadrado. Sí, es la B. La mitad del cuadrado de la suma de dos números. La B. La 39, ¿qué dice? Al introducir tarjetas numeradas en una máquina, salen con la numeración triplicada y está disminuida en 5 unidades. ¿Cuál de las funciones representa el efecto de la máquina? Al introducir tarjetas numeradas en una máquina, salen con la numeración triplicada y está dividida en 5 unidades. ¿Cuál de las siguientes funciones representa el efecto de Al introducir tarjetas numeradas en una máquina, salen con la numeración triplicada. O sea, triplicada. N al cubo menos 5? Ese exponente 3 ahí hace referencia a triplicada. Al cubo. 3 por 3 por... No. 3N menos 5. 3n menos 5. Triplicada. Triplicada, duplicada, cuatriplicada. Todo eso hace referencia a coeficientes que van delante de la variable. No como poner. Entonces el siguiente, ¿qué dice? Si expresamos por 5 metros al cuadrado la suma de las calificaciones en matemática de un grupo de M estudiantes, ¿cuál de las expresiones indica el promedio de las calificaciones? Si expresamos por 5 M al cuadrado la suma de las calificaciones. 5M al cuadrado dividido M. Claro, porque es el promedio.
La sumatoria de todos los elementos dividido entre el número de elementos. Forma el cuadrado entre además no tienen cociente, o sea que no son esas. No son ninguna de esas respuestas. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas interpreta el enunciado? La diferencia del triplo de un número y el doble del cubo de otro número. La diferencia del triplo de un número y el doble del cubo de otro número. Espérate, el cubo. Si 3x menos 3y al cuadrado. 3x menos 3 Menos 3y al cuadrado. O sea, la diferencia del triplo de un número y el Y doble. el doble del cubo de otro número. Y el doble. Y el doble del cubo también. ¿Se está confundiendo ahí? Recuerda que el doble hace referencia al coeficiente que va delante de la variable. El doble. Ah, 2, tiene 3, 2. Ah, el doble del cubo. El cubo es a la 3. A la 3. Y el doble del cubo. Ah, el AC. Vamos a ver, la C. La diferencia. 3x menos 2y al cubo. La diferencia del triplo de un número y el doble del cubo de otro número. Exacto, claro. ¿Qué tiene la otra? Bueno, hasta aquí terminé este cuadernillo. Vamos a seguir con el otro ahora.